pero terminan siempre con una situación bastante grave. De eso vamos a hablar con Aldo Sergio Adelante, Zaraco. adelante. Ahí lo tenemos. Él es presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, es el doctor Sergio Zaraco. Lo invitamos y le agradecemos desde ya el tiempo que nos presta acá en nuestro interactivo. Doctor Zaraco, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenido. Gracias, igualmente. ¿Cómo están, Alejandro, Fernando? Un gusto saludarlos. Muy bien. Bueno, reflexionábamos acá con mi compañero acerca de esto. El verano parece ser un sinónimo de un crecimiento en cuanto al consumo de algunas drogas, sobre todo las drogas sintéticas, ¿no? Éxtasis, las pastillas de LSD. ¿Se relaciona esto, ¿no? El consumo excesivo o mayor con el verano, doctor? Cuando hablamos de drogas genéricamente y específicamente dentro de ellas aquellas sustancias psicoactivas, es decir, aquellas que tienen acción específica en el sistema nervioso central, hay una relación estrecha entre los efectos buscados y el tipo de sustancia que se consume. Para el caso específicamente de estas drogas de diseño, como el éxtasis, que es el MDMA, que es una anfetamina metoxilada, está muy relacionada con ciertas fiestas electrónicas, reuniones, donde existe este tipo de actividades que se dan sobre todo al ser al aire libre en verano, y por eso hay una mayor presencia de este tipo de sustancias en estos encuentros o fiestas que está presente. Pero recordemos que esto es algo que es transversal a toda la sociedad y que dependiendo de los distintos niveles económicos y el tipo de actividad o el efecto que se busca, es la que va a estar presente. En donde las más prevalentes dentro de las ilícitas o ilegales es la cocaína y la marihuana, que vienen creciendo muy sustantivamente en estos últimos tiempos, y dentro de las legales, por supuesto, como siempre, el alcohol y el tabaco dentro de los nuevos derivados que están llegando al mercado, como son los cigarrillos electrónicos o vapor o calentadores, que son tan o igual de riesgosos que fumarlo al tabaco, y ese es el principal riesgo que nos encontramos. Pero bien, como decía, en verano se suma mucho más el uso de estas sustancias psicoactivas de tipo estimulantes, entactógenas y empatógenas, muy utilizadas en las fiestas electrónicas. Doctor Zaraco, le quiero preguntar específicamente por una de estas sustancias, que es el éxtasis, que se escucha hablar tanto entre los jóvenes, lamentablemente esto es terrible, ¿no? Como si fuese inocuo, algo que no pasa nada. Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene en el organismo? ¿Por qué te puede matar, aunque seas una persona que está completamente sana, de hecho hasta joven también, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de esto, del éxtasis? Sí, primero saber que como hablamos de drogas son sustancias químicas, igual que los medicamentos. Y que un medicamento que puede ser útil ante determinadas condiciones en el paciente puede producir la muerte. Por ejemplo, lo más conocido, aquellos que tienen alguna alergia a un derivado de la penicilina y que sin saberlo ingieren una dosis indicada y específica y puede producir la muerte por un shock anafiláctico. Lo mismo sucede con cualquier otro químico, en este caso ilegales, como el MDMA, el éxtasis, que hay circunstancias que tienen que ver con la concentración de la sustancia, la dosis, pero también tiene que ver con el ambiente en donde se consume y también tiene que ver con las características propias de cada individuo. Y esto es lo que lo hace de altísimo riesgo. Por eso son sustancias prohibidas, no por una mera cuestión legal, sino que son prohibidas por una cuestión médica, porque ponen en riesgo la vida, a lo que se suma, como son drogas ilegales, no tienen un control de estándar de seguridad, y eso no me garantiza que el comprimido de éxtasis que consumí ayer es el mismo que me pueden ofrecer esta semana, y que esto hace que varía las concentraciones y dosis, y a lo que se agrega también el hecho de que vienen no puras, sino vienen cortadas con otras sustancias como lo que se encuentra en las requisas habitualmente forenses o policiales, con presencia de ketamina o cafeína, o las nuevas drogas de diseño como catinonas, en distintos porcentajes, que esto aumenta el riesgo. Por eso, lo loco de esto es que a veces para tomar un medicamento vemos 1000 peros y 1000 planteos y vemos los efectos secundarios y si mejor no lo tomo, y acá recibo de un extraño una sustancia sin el menor consentimiento de saber de qué se está tratando, y yo lo tomo por una mera cuestión de fe, haciéndome creer lo que me han prometido, que la voy a pasar bien. Que puede ser que la pase bien, porque sus efectos, como decíamos,
son empatógenos y entactógenos, es decir, mejoran la sensibilidad de la piel, mejoran el encuentro interpersonal, dan una sensación de intimidad que hace que busquen esto más el plus de energía propio de los anfetamínicos, que hacen que pueda estar más tiempo despierto, activo, saltando, pero que de todo esto que hemos hablado puede terminar en situaciones de muerte. ¿Por qué? Porque hacer una sustancia estimulante puede producir arritmias, puede producir hipertensión, puede producir contracturas musculares que destruyen el músculo, eso se conoce como rhabdomiólisis, que lleva a insuficiencia renal porque se acumula la mioglobina, las células musculares en el riñón, pero también producen alteraciones a nivel electrolítica, sobre todo el sodio, que producen una disminución del sodio, una hiponatremia, que puede llevar a un edema cerebral. Y estos son los casos que vemos de muerte que fallecen o por insuficiencia renal, o por edema cerebral con convulsiones, o por afecciones cardiovasculares como un edema de pulmón. Claro. Hubo un caso de una joven, ¿no? Hace algunos días, no había tomado alcohol en la París, en la costa marplatense, y parece que fue todo éxtasis, ¿no? Que había consumido eso. Los estudios preliminares dan la presencia de éxtasis porque hay screening rápidos que lo detectan. Después hay que esperar los estudios más específicos que permiten discriminar si aparte de éxtasis, qué otras sustancias pueden estar presentes que aumentan este riesgo de complicaciones, como habíamos dicho, ketamina, que es lo más frecuente, cafeína y demás, porque tiene que ver a este hecho de combinar otras sustancias para buscar este efecto comercial de utilizar algunas de menor valor o más fácil de conseguir y con esto buscar la ganancia. Cuando hablamos de drogas tenemos que ver estas tres patas siempre. La cuestión de comercial, que busca el beneficio de un rédito económico, y que esto se mueve por las leyes del mercado, oferta y demanda. La cuestión jurídica, que habíamos dicho que es por una contraindicación médica, consumir cocaína, marihuana, éxtasis, por más que busque los efectos que me producen esas sustancias son ciertos, tienen consecuencias secundarias y efectos colaterales graves que afectan a la salud y el comportamiento de las personas. Y por supuesto, el otro aspecto que tiene que ver es lo toxicológico. Qué cambios van produciendo en mi organismo y que esto trae situaciones agudas, que pueden terminar en muerte, o crónicas, con afectaciones a nivel de las coronarias, del sistema nervioso central, que dispara fenómenos psicóticos, trastornos del comportamiento, y que esto es importante tenerlo en cuenta. Y si prestamos atención a aquellos que consumen sustancias, los vamos a ir viendo que con el transcurso de las semanas, los meses, los años, van habiendo cambio en su personalidad, su rendimiento, y que muchas veces terminan en complicaciones graves. Doctor Zaraco, con respecto a la cocaína y la marihuana, mucha gente ya más o menos conoce el poder adictivo que tienen, pero estas otras, ¿tienen ese mismo poder? El éxtasis, el LSD, las pastillas, las famosas pastillas, ¿son así de adictivas? Sí, todas estas sustancias psicoactivas tienen esta propiedad de generar dependencia y de tener tolerancia. ¿Esto qué significa? Dependencias que se generan cambios a nivel del sistema nervioso central mediados por un químico cerebral que es la dopamina, que actúa en el sitio de recompensa, que tiende a después este cerebro pedirme otra vez esa recompensa que me da la droga. Y por el otro lado, tienen la tolerancia, que significa que, como para entender, el cuerpo se acostumbra. Entonces necesito dosis mayores para volver a sentir este efecto de placer que me genera y bienestar. Por eso es habitual el policonsumo, porque a veces no alcanza con una sola sustancia, sino tengo que sumar otras para buscar este efecto tolerancia y que me vuelva a sentir otra vez con el efecto placentero y agradable, que es fundamental tenerlo en cuenta. Pero en lo que hace a la dependencia, no hay que confundirlo con la adicción. La dependencia tiene que ver con esta cuestión química cerebral en el sitio de recompensa. La adicción es mucho más complejo, porque ahí no solamente media este aspecto químico-biológico, sino también está mediando el aspecto social y psicológico. Por eso es tan difícil, cuando estamos ante un síndrome de adicción, que tiene que ser abordado integralmente desde el área de la medicina, por los aspectos químicos, pero también desde el área de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, y el aspecto del social, a través del trabajo social, que son todo lo que hace a que se llega al consumo de la sustancia como una cuestión paliativa, porque noto que cuando consumo la sustancia me siento bien y voy tirando.
El hecho es que esto me deja graves efectos secundarios en lo que hace al comportamiento, a lo psicológico y lo orgánico, y que es lo que lo hace tan difícil cuando estamos ante un cuadro de adicción. A lo social también. Doctor Zaraco, como siempre, un placer hablar con usted, sobre todo con este tema tan preocupante como es el tema de las drogas sintéticas, sobre todo ahora que crece su consumo en el verano. Le mandamos un abrazo gigante. Sin duda. Muchísimas gracias. Igualmente, saludo cordial y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Gracias. Gracias, doctor Zaraco. Hasta la próxima. Es presidente de la Asociación Toxicológica de Argentina, es el doctor Sergio Zaraco. El tema que estábamos tratando, como se lo decíamos ahí en el final, el crecimiento del consumo de estas pastillas y elementos químicos que son los que por ahí se pueden encontrar mucho más en las fiestas electrónicas, pero no es privativo. Éxtasis y drogas sintéticas en el verano. Hasta las 14.